Hola gente, hoy os traigo la biografía de uno de los marines espaciales más longevos de los puños imperiales. Él es Alexis Pollux. Que lo disfrutéis. Disciplina, deber, voluntad inquebrantable. Estos son los baremos por los que todo combatiente debe ser juzgado. Aún desarmado, un guerrero que tenga estas cualidades saldrá victorioso por larga o ardua que sea la senda a recorrer. Y cuando se le equipa con el sagrado armamento del Adeptus Astartes, dicho guerrero se vuelve invencible. Rogal Dorn, durante el gran reclutamiento de los puños imperiales. Como su futuro primarca, Alexis Pollux se crió en el glacial mundo helado de Ingwit, por una casta de hielo tribal nativa de las colmenas heladas de ese mundo. Poco después del redescubrimiento del primarca Rogal Dorn por el emperador de la humanidad a comienzos de la Gran Cruzada, Alexis y su hermano gemelo Elias Pollux se sometieron a las rigurosas pruebas para los aspirantes que querían convertirse en marines espaciales de la Legión de los Puños Imperiales. La prueba consistía en cruzar las tierras astilladas, en la cara oscura de Ingwit, donde nunca había visto la luz del sol, un lugar donde el frío es tan constante como la noche. Los guerreros de las castas de hielo solo se aventuraban en esa región equipados con trajes ambientales cubiertos de metal. Para aquellos que deseasen unirse a la séptima legión, debían cruzar aquel desolado lugar envueltos en pútridas pieles y trapos. Era una prueba, un viaje a través de una realidad de agonía en la que siempre era medianoche, forzando a los potenciales candidatos a aguantar el duro tiempo, la congelación y la peligrosa y salvaje fauna autóctona que acechaba en aquellas tierras congeladas. Durante este viaje, Alexis fue herido de gravedad cuando una de sus piernas fue atravesada limpiamente por las garras como cuchillas de una bestia sin identificar de 6 piernas. Pudo sobrevivir al ataque inicial, aunque quedó separado de su hermano. Alexis dejó un rastro rojo sobre las congeladas dunas, intentando ignorar el dolor incesante para poder seguir en movimiento. Sentía que iba a fallar, conforme el insensibilizador frío minaba su voluntad y ganas de vivir, dejando a la bestia que le había herido y le había estado acechando lo que quedase de él. Sin embargo, a pesar del duro tiempo, Elías se las compuso para encontrar a su hermano y volver a ponerlo en pie. Elías dio ánimos a Alexis, a pesar de estar sufriendo congelación severa en ambas manos, las cuales ya estaban negras con la sangre congelada. Alexis sintió que a pesar de su cercano lazo genético, eran hermanos en todos los sentidos salvo uno. Elías era más fuerte que él, tanto física como mentalmente. Alexis sentía que no habría podido llegar tan lejos sin su gemelo, pero Elías se negó a dejar rendirse a su hermano. Desgraciadamente, el destino intervino de nuevo de la forma más inesperada, cuando la criatura de 6 patas al fin alcanzó a su presa fugitiva. Los gemelos estaban atrapados, de espaldas a una grieta y con la criatura frente a ellos. La criatura trató de abalanzarse sobre el herido Alexis, que se las compuso para saltar a un lado, pero fue demasiado lento. Las mandíbulas de la bestia se cerraron en torno a su brazo más próximo. Se giró conforme aterrizó, arrastrando a Alexis sobre el hielo. Los dientes desgarraron la carne, provocando que las articulaciones crujieran y enviaran descargas de dolor a lo largo del brazo destrozado de Alexis. Entonces, la bestia lanzó a Alexis contra el suelo, soltando su brazo y poniendo una garra sobre su pecho. Las costillas crujieron y las afiladísimas garras tocaron la piel. Elías gritó, distrayendo a la criatura, su espalda contra la grieta, su cuerpo equilibrado y los brazos abiertos como un luchador de lucha libre. La bestia se apoyó en sus 6 patas y se lanzó hacia Elías con las fauces abiertas. En el último momento, Elías pivotó y enroscó sus brazos en torno al cuello de la bestia. Entonces giró y la bestia y el movimiento de la bestia lo hizo girar y volar hacia la expectante quebrada. La criatura se las apañó para ser más rápida que Elías,
de forma que pudo desgarrar la pierna de Elías con sus afiladas garras mientras ambos se despeñaban juntos por la fisura. A pesar de su propio sufrimiento, Alexis se lanzó hacia la cresta, donde apenas consiguió coger a su hermano antes de la caída. El peso que tiraba de él derribó a Alexis. Las garras de la bestia quedaron libres y se desvanecieron en el vacío. Mientras sujetaba a su hermano, Alexis intentaba sujetarse a un saliente de hielo con su brazo bueno, mientras sujetaba a su hermano con el otro, que era un apéndice maltratado. El brazo de Alexis era una ruina lacerada y sangrante. La carne estaba agujereada y masticada por obra de la bestia, y el peso de Elías mantenía las heridas abiertas. Sin embargo, incluso con tan graves heridas, Alexis intentó alzar a su hermano y alejarlo del oscuro vacío sobre el que pendía, pero no podía. Tras mirarse a los ojos, la comprensión inundó a Alexis. Elías sabía que el brazo de su hermano no tenía ya fuerza para sujetarle y que era su propio brazo rodeando el de su hermano lo que impedía que cayera en las fauces del oscuro vacío sobre el que pendía. En ese momento, sin dejar de mirar a su gemelo a los ojos, Elías tomó la decisión por los dos y soltó a su hermano, despeñándose hacia la muerte. Este trágico suceso afectó profundamente a Alexis Pollux y seguiría junto a él el resto de su vida, pero Alexis sobrevivió a la prueba y fue aceptado entre las filas de los puños imperiales. Una vez dentro de los puños imperiales, durante la Gran Cruzada, Pollux ascendió al rango de capitán, dirigiendo a su propia compañía de la Séptima Legión, y se convirtió en uno de los oficiales de mayor rango al ganar una posición en el Consejo del Primarca. Cuando Rogal Dorn encontró pruebas de la traición de su hermano Horus en el sistema Isban, quiso ir a enfrentarse a él personalmente, ya que quería escuchar la confesión del architraidor y administrar el castigo con sus propias manos. Pero el deber le retuvo, el deber para con el emperador y el imperio de la humanidad que Horus buscaba destruir. Rogal Dorn y el primer capitán Sigismund volvieron a Terra, pero Dorn envió a sus hijos como emisarios de su furia. Llamó a aquel contingente Flota de Retribución, 30.000 legionarios de los puños imperiales, 300 compañías y en torno a 500 naves de guerra se pusieron en marcha hacia Isban III. Un tercio de la Séptima Legión, una fuerza con poder para conquistar más de un centenar de mundos, portando la ira de un hermano. El capitán Pollux formaba parte de esta fuerza y servía bajo las órdenes del veterano capitán Jonad, señor de la Flota de Retribución. Cuando la flota de los puños imperiales volvió al espacio real, cerca del sistema Isban, el poder de la tormenta de disformidad que descargaba su ira cerca del sistema como resultado de la voluntad de los dioses oscuros, provocó que los campos Geller fallasen y los cascos de las naves se deshicieran en fragmentos e incendiaran sus propios reactores. Algunas naves alcanzaron zonas seguras, pero muchos murieron, sus cuerpos escupidos de la disformidad para congelarse en el vacío interestelar. Se perdieron 200 naves, cuyos restos comenzaron a orbitar en torno a una estrella olvidada. Encontraron al capitán Pollux en los restos de una de estas naves, uno de los pocos supervivientes. Murieron 10.000 puños imperiales, una impactante pérdida que se hacía difícil de asumir, pero aún quedaban 363 naves, una fuerza que aún representaba un quinto de la fuerza total de la Séptima Legión. Jonad no sobrevivió y como se había decidido que en caso de pérdida Pollux debía sucederle, el mando le llegó a él. A pesar de sentirse tremendamente honrado, Alexis también se sentía terriblemente solo. La verdad es que no temía la responsabilidad de llevar tan enorme peso, pues Jonad era el mejor señor de la flota de la Séptima Legión y Pollux era su mejor pupilo. Pero el nuevo señor de la Flota de Retribución tenía serias dudas de ser la mejor opción, pues había entre los supervivientes de la tormenta hombres que eran más dignos, comandantes con más experiencia en el campo de batalla y muchos más diestros en el manejo de las armas. Pero a pesar de ello,
Los puños imperiales seguían sus órdenes al pie de la letra, algo que no era fácil de ignorar. La flota de guerra había establecido su base de operaciones en el sistema Fal. Los 2 planetas habitables del sistema eran mundos agrícolas sin rasgos destacables, con poca población y sin valor estratégico. Por razones que no podían saber con certeza, la disformidad estaba en calma en esta región, y los puños imperiales podían navegar desde y hasta el sistema con cierta seguridad. A pesar de ello, no pudieron contactar con Terra. Con sus astrópatas ciegos, la frustración de los comandantes de la Legión estaba en ascenso. A pesar de que unos pocos entre los capitanes veteranos y los capitanes de la flota tenían roces con las órdenes de Pollux, la mayoría de los oficiales no podían encontrar fallo alguno en el joven señor de la flota. La flota era vulnerable y el ataque era algo muy posible y esperado. En esa posición, uno necesitaba crear una sólida defensa para conservar las fuerzas. El despliegue de Pollux cubría todas estas necesidades con una directa elegancia. Rápidamente, el capitán Pollux estableció una rutina. Mientras enviaban misiones de exploración de forma regular a la disformidad, los astrópatas de la Legión se centraron en intentar atravesar las tormentas para poder contactar con Terra, y en particular con los leales atrapados en Isban III. La flota se mantuvo en grupos de combate e implacablemente Pollux realizaba simulacros y ejercicios con sus escuadras rompedoras equipadas con escudos, puliendo sus habilidades de guerra, como si afilaran un arma, convencidos de que solo se perfeccionarían mediante una dura práctica. Querían estar preparados para los inevitables abordajes. Cuando el enemigo llegase, los puños imperiales necesitaban estar listos. La opinión del resto, tanto si estaban de acuerdo con Pollux como si no, no era importante. La fuerza requiere obediencia, no reflexión. El ataque traidor, encabezado por Perturabo y sus guerreros de hierro, fue repentino e incontenible. Desde su nave insignia, la Sangre de Hierro, el primarca de los guerreros comandaba el primer centenar de navíos que emergieron simultáneamente de la disformidad. Las naves de los guerreros de hierro abrieron fuego con sus armas, descargando su potente armamento sobre la nave Martillo de Terra. La condenada nave de guerra explotó de forma espectacular debido a una reacción en cadena en sus generadores de plasma ocasionada por la andanada enemiga. Segundos después de la muerte del Martillo de Terra, 12 de sus naves hermanas la siguieron, consumidas por andanadas de torpedos y salvas de cañones Nova. El gran crucero Suya de los puños imperiales disparó una sola salva antes de que el fuego de los macrocañones enemigos acabaran con sus escudos y convirtiera su casco en un montón de chatarra derretida. En los primeros compases, la flota de los puños imperiales se dividió ante la fuerza del ataque. Barcazas de batalla envueltas en llamas retrocedieron, tratando de quitarse del camino de las armas de los guerreros de hierro. Los cruceros pesados se retiraban a trompicones, incendiándose uno tras otro, mientras los cruceros de asalto más rápidos trataban de cubrir la retirada de las naves mayores. Mientras la dorada flota de la Séptima Legión se hacía pedazos, los guerreros de hierro continuaron presionando. Era metódico y despiadado, como un taladro perforando la roca. Introduciendo su flota en el centro de la flota leal, la estrategia de Perturabo era romper la formación de los puños imperiales y luego ir acabando con los leales grupo por grupo. Esta estrategia dependía de que la flota leal no pudiera recobrarse de la sorpresa y contraatacar, impidiendo el avance de los traidores. Sin embargo, el capitán Pollux y su flota se recuperaron rápidamente de la sorpresa por el repentino ataque de Perturabo y contraatacaron. A pesar de su larga estancia en Fal, los hijos de Dorn se habían mantenido todo el tiempo listos para el combate. Esta política dio sus frutos en el momento en que los puños imperiales empezaron a concentrar el fuego en la vanguardia de la flota de los guerreros de hierro. Los guerreros de hierro sufrieron pérdidas, pero su fuerza se mantenía. Si los puños imperiales no hubiesen mantenido la formación al principio de la batalla, habrían sido aniquilados. Si hubieran intentado luchar cara a cara con los hijos de Perturabo, habrían sido masacrados.
Los guerreros de hierro conocían las debilidades de sus oponentes y viceversa. Perturabo esperaba pillar a los leales con la guardia baja y sin preparación, pero la formación de sus oponentes no se resquebrajó. La defensa de los puños imperiales se puso de nuevo en marcha funcionando como un reloj, presentando una fortaleza hecha de grupos de ataques móviles, desdeñando la defensa y lanzando contraataques contra sus enemigos. Los navíos más lentos abrían fuego, separando naves traidoras de la formación, mientras en las zonas exteriores de la esfera de batalla, veloces grupos de ataque acechaban los límites de la formación de la flota de Perturabo. Atacaban una y otra vez, incapacitando, destruyendo, eliminando naves de los márgenes de la formación de los guerreros de hierro como un cuchillo separando la carne de la grasa. La flota de los guerreros de hierro se estaba desmontando a sí misma intentando enfrentarse a los puños imperiales, sangrando con cada vano intento. Los puños imperiales se habían recobrado y estaban empezando a infligir serias bajas. Los guerreros de hierro seguían contando con superioridad numérica, pero ese margen empezó a descender rápidamente. Los puños imperiales concentraron el fuego en la vanguardia de la flota de Perturabo. El impacto de este ataque fue devastador para los traidores, ya que las naves de vanguardia fueron aniquiladas en la tormenta de fuego. Tras la destrucción de la vanguardia, las naves de los guerreros de hierro interrumpieron su ataque para reagruparse. Esto dio la oportunidad a la flota de retribución de tomar la iniciativa, pero antes de tener ocasión, los astrópatas recibieron un comunicado de crítica importancia para sus comandantes. Los astrópatas habían conseguido establecer contacto con Terra y la séptima legión tenía órdenes urgentes de volver a la cuna de la humanidad. Estas órdenes estaban imbuidas de la máxima prioridad y estaban firmadas por su primarca, Rogal Dorn. Los puños imperiales de la flota de retribución no dejarían que nada les retrasara para cumplirlas. Al mismo tiempo, una ruta se abrió en las tormentas disformes y los puños imperiales no podrían saber cuándo iba a durar. Si querían obedecer a su primarca, los astartes tendrían que retirarse de Fol ahora que aún podían atravesar el Empíreo. Sin embargo, si seguían luchando contra Perturabo y su legión, los leales tenían la oportunidad de lanzar un contraataque e infligir un daño tan severo a los guerreros de hierro que muy probablemente no podrían recuperarse. Pero tenían órdenes, y la voluntad de Rogal Dorn era que volvieran a Terra a la primera oportunidad, y así, soportando horribles pérdidas, el capitán Pollux ordenó a la flota de retribución de los puños que se retirase del inmenso campo de batalla estelar y escapara a Terra mientras pudiera. Tras la inevitable y trágica conclusión de la herejía de Horus, Rubut Guilliman, primarca de los ultramarines, publicó el Codex Astartes. Con su creación, el primarca exigió a sus hermanos que siguieran su ejemplo y dividieran sus legiones en capítulos de 1000 marines espaciales. Inicialmente, Rogal Dorn se opuso a esto. Creía que en ese momento, más que nunca, los astartes debían permanecer unidos en las legiones para proteger al imperio de los restos de las legiones traidoras. Este conflicto fue aumentando la tensión entre los primarcas y llegó al punto de la confrontación conforme sus discusiones se volvían más apasionadas. Finalmente, Dorn decidió ceder ante las pretensiones de su hermano y dividir su legión antes que correr el riesgo de otra guerra civil en el seno del imperio. Tras la decisión, Dorn dividió a su legión en varios capítulos sucesores, siendo los primeros los Templarios Negros y los Puños Carmesíes. Los Puños Carmesíes fueron elegidos entre los astartes más jóvenes de la legión, con la excepción de sus oficiales que eran todos veteranos. Aunque estos hermanos de batalla estaban rigurosamente entrenados y eran firmemente leales, componían el estrato más equilibrado de la legión. Por ello, el nuevo señor del capítulo sería capaz de implantar las nuevas técnicas y enseñanzas del Codex Astartes. Alexis Pollux fue elegido por el primarca Rogal Dorn para dirigir el recién fundado capítulo de los Puños Carmesíes como su primer señor del capítulo. Recordado por su capítulo como el Gran Padre, Pollux dirigiría a los Puños Carmesíes durante sus primeros 800 años de historia. En este tiempo hizo una incuestionable labor
para adaptar su interpretación del Codex Astartes y sus doctrinas de combate. El señor del capítulo Pollux reorganizó a sus hermanos de batalla en una estructura que seguía los dictados del Codex Astartes de forma muy estricta, aunque mantuvo muchas de las tácticas y tradiciones que había aprendido en la mano de su primarca entre los puños imperiales. Por este motivo, los puños carmesíes se mantuvieron como expertos en tácticas defensivas, igual que sus progenitores. El capítulo también mantuvo la tradición de permitir a un solo hermano de batalla asumir la heráldica y el rango de paladín del emperador antes de entrar en un conflicto de gran importancia, pero esta práctica se ha invocado en raras ocasiones. Los puños carmesíes son uno de los 12 capítulos sucesores que junto a los puños imperiales participan en el festín de espadas. A lo largo de los siglos, el capítulo ha desarrollado sus propias tradiciones, como mantener una serie de días sagrados cada año. Estos días están dedicados a honrar y conmemorar, que no adorar, al emperador, a su primarca y al gran padre Pollux. El capítulo ha acogido plenamente el Codex Astartes, su habilidad para adaptarse para combatir a centenares de razas de senos y su aptitud para todos los tipos de combate convierten a los puños carmesíes en un capítulo capaz de derrotar a un amplio abanico de oponentes, una lección que se ha aprendido en el curso de sus extensas cruzadas. Alexis Pollux cayó 8 siglos terranos después de la fundación de los puños carmesíes en una batalla por un sistema desconocido. El sistema estaba ocupado por una raza alienígena desconocida que fue conocida como los Scythians. Estos perversos xenos eran una especie de monjes guerreros que marchaban a la batalla empuñando terribles armas venenosas, y fue un proyectil envenenado el que alcanzó al señor del capítulo en la sien y acabó con su vida. Se dice que luchó contra el veneno durante días, antes de que su metabolismo sobrehumano se diera por vencido. Tras su muerte, sus fuerzas pusieron en práctica sus últimos planes y así es como se consiguió expulsar a los senos del sistema estelar tras una corta pero sangrienta campaña de exterminio en la que los Scythians sintieron el verdadero poder del imperio. Desde entonces, los senos se han enzarzado muy pocas veces en batalla contra las fuerzas imperiales, prefiriendo lanzar sigilosas incursiones y asesinatos en los que sus aberrantes, turbios y deshonrosos métodos puedan prevalecer. Y bueno, hasta aquí la biografía de este gran héroe. Espero que os haya gustado el vídeo, darle un like, suscribiros y nos veremos en el próximo vídeo.